Instancia especial de alto nivel de los pueblos étnicos de Colombia, IAMPE, en el marco del proceso de seguimiento, verificación e implementación del capítulo étnico de Acuerdo Final de Paz, te da la bienvenida al programa Así va la Paz Étnica. En este capítulo te explicaremos el punto 5 del Acuerdo Final de Paz, acuerdo sobre las víctimas del conflicto, donde exploramos su misión, pilares y su estado de implementación durante el 2023. Acompáñanos en esta travesía pedagógica por la paz de Colombia. Bienvenidos y bienvenidas. Desde el inicio de los diálogos exploratorios entre el Gobierno Nacional de Colombia y las antiguas FARC-EP, las víctimas fueron, son y serán tema central, por lo que este punto se rige por los 3 pilares que buscan justicia, verdad, reparación, no repetición y garantías a los derechos humanos. El punto 5, Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, establece los siguientes pilares. Primero, sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Segundo, compromisos con la promoción, el respeto y las garantías de los derechos humanos. Tercero, acuerdos complementarios sobre el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La implementación de los 3 pilares se basa en el reconocimiento de las víctimas y de responsabilidad, la satisfacción de los derechos de las víctimas, su participación activa, el esclarecimiento de la verdad, la reparación integral, las garantías de protección y de seguridad, las garantías de no repetición, el principio de reconciliación y el enfoque de derechos humanos. Conoce el proceso de implementación del primer pilar referente al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. El sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición es el mecanismo para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. El sistema se integra por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEC, y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado. La JEP se enfrenta a la titánica tarea de investigar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. Para abordar esta tarea de manera organizada y progresiva, la JEP ha establecido un sistema de priorización mediante la creación de los llamados macrocasos. Los macrocasos son investigaciones temáticas que agrupan hechos y violaciones de derechos humanos similares cometidos en el marco del conflicto armado. A este enfoque temático se suma la consideración de la dimensión espacial. En algunos casos, como el de Macrocaso 04 sobre la situación territorial de Urabá, se prioriza una zona geográfica específica debido a la concentración y la severidad de las violaciones ocurridas en ella. El objetivo principal de los macrocasos es identificar los patrones de acción criminal y determinar las sanciones que recibirán los máximos responsables y cómo serán reparadas las víctimas. A la fecha, la JEP ha abierto 11 macrocasos que abarcan un amplio espectro de violaciones. Macrocaso número 1. Toma de rehenes. Graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. Macrocaso número 2. Prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, Nariño. Macrocaso número 3. Asesinato y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Macrocaso número 4. Situación territorial de la región de Urabá. Macrocaso número 5. Prioriza situación territorial en la región del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Macrocaso número 6. Victimización de miembros de la Unión Patriótica. Macrocaso número 7. Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Macrocaso número 8. Crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. Macrocaso número 9. Crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos en el marco del conflicto armado colombiano. Macrocaso número 10. Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP en el marco del conflicto armado colombiano. Macrocaso número 11. Violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva y crímenes cometidos por perjuicio. La investigación de los macrocasos se realiza a través de un proceso riguroso y participativo que involucra a diferentes actores, incluyendo las víctimas, quienes juegan un papel central en la construcción de la verdad y la búsqueda de la justicia. Los comparecientes, quienes son aquellos que están llamados a rendir cuentas por los crímenes cometidos. Las comunidades afectadas por el conflicto. Expertos en diferentes áreas como el derecho internacional humanitario, la criminología y la psicología. Así es, entrando en materia, queremos destacar que con la apertura de Macrocaso 09, que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos en relación directa o indirectas en el conflicto armado. La JEC priorizó 4 territorios. Primero, Sierra Nevada de Santa Marta y zonas de influencia. Segundo, Buenaventura, Guapí, Dagua, Timbiquí y López de Micay. Tercero, Amazonía y Orinoquía. Y cuarto, Chocó, para avanzar en la investigación de los crímenes cometidos contra las comunidades y pueblos étnicos. La IAMPE destaca las diligencias dialógicas subregionales, interculturales y de coordinación interjurisdiccional con los pueblos negros e indígenas en el Chocó y en el Cauca, que desarrolló la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas de la JEC, lo que contribuye a la construcción de justicia restaurativa y a partir de una pedagogía de reconocimiento comunitario, organizativo y territorial que visibiliza el reconocimiento a la autonomía de los pueblos y construcción de rutas interjusticias donde las voces legitimen un proceso judicial étnico. Frente al caso 5, que prioriza las violaciones al derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado en el norte del Cauca y sur del Valle, la IAMPE alerta que no incorpora el tema étnico, pese que en los municipios donde se aplica el caso tienen presencia territorios ancestrales, resguardos indígenas, consejos comunitarios y comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. La IAMPE advierte que frente al Macrocaso 11, que trata de la violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión, identidad de género diversa en el marco del conflicto armado. Se desconoce la metodología para abordar las perspectivas étnicas, pese a que en octubre se invitaron a las víctimas a acreditarse para este macrocaso. Ahora bien, sobre el caso 4, que prioriza situación territorial a partir de hechos del conflicto ocurridos en Urabá entre 1986 y 2016, la IAMPE resalta el adelanto de la Ruta de Jurisdicción Especial Indígena con la participación de líderes indígenas y mujeres en la subregión de Urabá, en el municipio de Mutat. Allí se realizaron 2 actividades con los pueblos Huonán, Gunadule, Embera y Zenú, avanzando en la entrega de las versiones voluntarias con exmiembros de las FARC-EP, la Fuerza Pública, y civiles que participan del caso 4. Por otra parte,
Nos preocupa que no es claro el desarrollo del enfoque étnico en las acciones de avances que ha logrado la JEP y la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, del mismo modo en materia de género y diversidad. Alertamos que no existen detalles de que informes son presentados por organizaciones y pueblos étnicos de especial protección y que posicione elementos que coadyuven en la construcción de patrones criminales basados en género y mujer con pertenencia étnica y territorial étnica. Todo cura, todo sana. La IAMPE recomienda a la Jurisdicción Especial de Paz, primero, hacer pedagogía restaurativa sobre las sanciones propias y los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador reparador TOARS, debido a que hemos detectado dificultades en concertación con las comunidades. Segundo, el COMPES 4094 del 2022 debe incluir metodologías comunitarias y territorializadas para construir las acciones restaurativas y estrategias a partir del enfoque de género, mujer, familia y generación. Tercero, que el Sistema Integral de Paz, JEP-VPD, se articule con los procesos de reparación integral a las víctimas que desarrolla el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el rol coordinador de la Unidad para las Víctimas mediante mecanismos y presupuestos oficiales. La IAMPE resalta que durante el año 2023 la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas adelantó procesos extrajudiciales de construcción de la verdad y las acciones humanitarias de búsqueda de personas en comunidades afrodescendientes e indígenas, conectados en el macrocaso 09. Asimismo, destacamos la entrega digna de los restos de un indígena del pueblo Uwa, quien había sido reclutado por grupos armados en el año 2000 en Cubará, una región ubicada en la confluencia de Arauca, Boyacá y norte de Santander. Después de un proceso de investigación humanitaria y extrajudicial que duró cerca de 6 meses, la UBPD logró identificar a esta persona y, respetando las tradiciones de los Uwa, entregó sus restos a sus familiares. Otro avance significativo se dio en febrero de 2023, cuando la UBPD aprobó la estrategia de participación e incorporación de los enfoques diferenciales étnicos y de género en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Es importante destacar que, respecto a la pertenencia a comunidades étnicas de las personas dadas por desaparecidas, la UBPD informó que del total de 2.154 pertenecen a comunidades indígenas, 2.982 a pueblos negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros, 12 al pueblo rom y 59.270 personas no se reconocen como parte de ninguna etnia. Esto resalta la diversidad étnica afectada por el conflicto armado y la necesidad de enfoques diferenciados para abordar cada caso con sensibilidad cultural y respeto por las tradiciones de cada comunidad. Ahora bien, desde la IAMPE desconocemos los avances en territorios étnicos sobre la construcción de protocolos de búsqueda, como es el caso de la Amazonía y otras regiones afectadas por el conflicto. El direccionamiento y asignación presupuestal en los territorios continúa siendo una afectación a la verdad, la justicia y reparación. Sobre la reparación colectiva y planes de retorno y reubicación te contamos el conjunto de acciones encaminadas a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado se encuentra en la Ley 1448 de 2011, sobre la cual avanza un proyecto de ley que busca modificarla y que se orienta a un proceso transformador que permita la comprensión de los derechos étnicos territoriales en su total garantía y progresividad. Entre tanto, existe un rezago en materia de acceso al goce efectivo de los derechos de las víctimas y de los sujetos colectivos de reparación.
De total de 971 sujetos de reparación colectiva, apenas el 6.1% completó la implementación de sus planes integrales de reparación colectiva. De estos, únicamente 2 son étnicos, pese a que la mayoría de sujetos de reparación colectiva, 688, corresponde a esta clasificación. Hasta diciembre de 2023 se ha aprobado 15 planes integrales de reparación colectiva por medio de la protocolización de la consulta previa, de los cuales corresponden a 8 sujetos de reparación colectiva étnica. Los 15 planes integrales de reparación colectiva suman 236 sujetos y 124 protocolizados y aprobados. Ahora bien, de los 124, 24 son étnicos. Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 2023, el Gobierno Nacional afirma que se han indemnizado 83 sujetos étnicos de reparación colectiva, representando una inversión de 25.372 millones de pesos. Además, se ha implementado 191 acciones de reparación, beneficiando 69 sujetos de reparación colectiva, siendo 39 de comunidades étnicas. La IAMPE recomienda fortalecer los ejercicios pedagógicos sobre los alcances, recursos y acciones de la institución en los procesos de reparación colectiva. Además, se recomienda realizar un proceso continuo de socialización de los avances de las medidas, garantizando que el comité de impulso y la comunidad tengan el plan integral de reparación y las evidencias o soportes de las medidas implementadas. Los pueblos indígenas han expresado su preocupación por la importancia de que las instituciones que trabajan con pueblos étnicos sean conscientes de las especificidades culturales de cada pueblo, las reconozcan y se adapten a ellas en su trabajo. Esto es esencial en el contexto de la reparación, la justicia restaurativa y la construcción de memoria y sanación. Como instancia de alto nivel de los pueblos étnicos, instamos al gobierno que, en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz, emprendan acciones que ayuden a mitigar la crisis humanitaria en las comunidades étnicas. Ahora te contamos un poco sobre los compromisos con la promoción, el respeto y las garantías de los derechos humanos. La Presidencia debe brindar orientaciones sobre derechos humanos en todos los niveles de educación formal, así como los procesos de educación informal o formación para el trabajo y el desarrollo humano, por lo que el Plan Nacional de Educación de Derechos Humanos se debe articular con la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, puntualmente al componente de cultura y educación en derechos humanos y paz. La IAMPE resalta que el Ministerio de Educación adelanta estrategias educacionales que amplíen cobertura y acceso a la educación desde un enfoque territorial. Destacamos como avance de esta estrategia el programa Universidad a tu Territorio, que busca disminuir la brecha educativa en las diferentes regiones del país, las cuales son principalmente rurales donde se habitan pueblos étnicos. Además, el Ministerio viene adelantando un trabajo con la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de Educación para los Pueblos Indígenas, CONCEPI, para la consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio, CEI. El equipo IAMPE alerta que el Plan Nacional de Educación de los Derechos Humanos no se está adoptando por las instituciones educativas a nivel territorial, pues no es clara su articulación con los planes de acción sectorial en materia de trabajo territorial y procesos comunitarios étnicos, tampoco su inmersión pedagógica en los territorios como parte de las acciones reparadoras dirigidas a las víctimas del conflicto armado, comunidades y pueblos étnicos. La IAMPE recomienda construir y ejecutar procesos de divulgación más amplios y a través de mecanismos integrales que mencionen claramente la implementación de esta política dirigida al desarrollo de la educación en derechos humanos. Esto implica asegurar la participación de las comunidades étnicas para poder articular esta política a los planes propios de los pueblos.
Gracias por acompañarnos en este episodio de nuestro programa Así va la paz étnica. Te invitamos a compartir este podcast en tus redes sociales y a seguir informando en temas de paz a través de nuestra página www.iampe.com. En nuestro próximo capítulo hablaremos el punto 6 del Acuerdo Final de Paz: implementación, verificación y refrendación. Este episodio se realiza en el marco del proyecto Fortalecimiento para el Seguimiento a la Implementación del Capítulo Étnico Acuerdo Final de Paz del programa Juntanza Étnica. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia, IAMPE, y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.